Lo cierto es que el crecimiento que estamos previendo para el próximo año es del 2,6%, todavía por debajo de lo que uno podría considerar un crecimiento potencial del 3%. La tasa de inversión en Colombia está por debajo del 15% del PIB, y eso, de mantenerse, nos va a terminar costando en términos de crecimiento a largo plazo. El sector minas va a ser como el único sector en 2025 que va a presentar una caída, pero pues el resto de sectores va a presentar unos crecimientos significativos frente a 2024. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. En particular, hoy es el episodio número 13. Está conmigo Julio Romero, jefe economista del equipo, y Nicolás Cruz, analista sectorial de investigaciones económicas. El propósito de hoy es ahondar en nuestro informe de proyecciones. Esta semana publicamos las nuevas proyecciones del equipo macro, donde la primera noticia que tenemos y en lo cual nos queremos enfocar es en el aumento de la proyección económica, en particular de la producción del PIB. Hemos elevado el pronóstico de crecimiento de 1,3% a un 1,8%. Es importante compartirles un poco porque desde el equipo llegamos a este aumento del pronóstico. Sin embargo, me gustaría empezar, sé que muchas personas nos han preguntado, de hacer una rápida interpretación de lo sucedido en este mercado. Empezamos con un lunes negro en las bolsas del mundo y por supuesto creo que surgen muchas preguntas que incluso están incorporadas ya dentro de nuestro informe de proyecciones. Entonces pues quería comenzar brevemente un pequeño análisis que hemos hecho desde Corfi. En particular Julio nos va a ayudar a ver algunas señales de esto. Yo por lo pronto, y con lo que puedo empezar diciendo es, si bien vuelve el tema de la recesión de Estados Unidos, que era un tema que estaba adormecido en los primeros meses del año, lo cierto es que yo personalmente sí creo que estamos muy prontos para advertir una recesión de Estados Unidos, e incluso creo que uno tiene que también considerar los indicadores de producción e inflación de esta economía que realmente han estado muy positivos. Lo cierto es que el mercado a veces actúa de manera muy rápida y de pronto con unos muy malos resultados de mercado laboral del viernes anticiparon algunas noticias, pero yo sí creo que es muy pronto para advertir todavía un tema estructural. Habrá que ver los indicadores de las próximas semanas, incluso martes y miércoles hubo una corrección importante de estos indicadores, pero no sé, Julio, si quiere compartir un poco el análisis que hicimos desde investigaciones económicas, las cifras que vimos. Realmente fue una caída dramática en varios indicadores. ¿Cómo vimos y cómo fue la lectura desde el equipo macro de estos indicadores? Hola César, Nicolás, un saludo a todos. Efectivamente, lo que llamamos el lunes negro, los analistas vimos este lunes como un lunes negro que reflejó un aumento en la aversión al riesgo en los mercados internacionales, y fue una combinación de varios factores, pero yo mencionaría dos. Por un lado, tuvimos datos del mercado laboral de Estados Unidos el viernes de la semana pasada que fueron peores de lo que se estaba esperando, con una creación de nóminas no agrícolas que se ubicó por debajo de los 110.000 en el mes de julio, y una tasa de desempleo que aumentó al 4,3%. El mercado está esperando que la tasa de desempleo estuviera en 4,1%. Y el otro evento tiene que ver con una decisión sorpresiva del Banco Central de Japón. Eso también fue la semana pasada, incluso antes del dato de empleo. Una decisión de aumentar su tasa de interés de niveles del 0,10% a 0,25%. ¿Cómo interpretaron los mercados estas dos señales? Por un lado, los temores de recesión volvieron a aparecer. Veníamos durante todo el 2024 muy, digamos, en la tónica de logramos un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos a pesar de las tasas de interés altas, y toda la tesis del higher for longer que hemos también discutido en este podcast era como lo que tomaba fuerza. O sea, la economía de Estados Unidos creciendo a un ritmo relativamente saludable y el mercado laboral también logrando un aterrizaje suave. Finalmente, el dato de julio, como usted lo decía, César, marcó una reacción muy rápida de los mercados, como si interpretaran que efectivamente la economía de Estados Unidos está en riesgo de entrar en recesión y por lo tanto la Fed va a tener que bajar sus tasas de interés más rápido. Y el tema del Banco Central de Japón lo que marca es una señal de lo que podría ser el comienzo del fin de las estrategias de carry trade, es decir,
del arbitraje de los inversionistas en endeudarse en países con tasas de interés bajas como Japón e invertir en países con tasas de interés altas como sobre todo Occidente, en emergentes e incluso Estados Unidos, donde las tasas de interés están muy por encima de las de Japón. Esa estrategia podría estar llegando a su fin. En la práctica, pues sí, vimos una reacción posterior a ese lunes negro que marca algo de alivio, pero pues ahora sí quedó como ese antecedente. Es decir, la recesión en Estados Unidos va a volver, con lo que esto implicaría en términos de tasas de interés de la Fed. Entonces, antes de toda esta situación, los mercados estaban viendo un recorte de tasas de la Fed en septiembre de 25 básicos. Ahora lo más probable es que, según los precios de los activos financieros, lo que se descuenta con más probabilidad es un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. Total, y creo que el mensaje de fondo que hemos compartido y que de hecho es el contexto externo en nuestro informe de proyecciones es: abróchense el cinturón porque la volatilidad va a estar constante en el segundo semestre. No solo por las decisiones de la Fed que ya discutimos, sino también viene elecciones en Estados Unidos que naturalmente genera mucha incertidumbre, y los conflictos geopolíticos e incertidumbre seguirán latentes en el segundo semestre. Es un poco el contexto externo y la verdad está muy alineado con nuestro informe de proyecciones, y en particular ya lo va a aterrizar entonces a la economía local en un ambiente de incertidumbre que va a estar latente. Nosotros lo que destacamos, si bien incrementamos el pronóstico de crecimiento de un 1,3% a un 1,8%, nosotros lo vemos como es un aumento lejos de ser celebrado, en la medida que estará impulsado. Ya Nicolás nos compartirá las apreciaciones de qué sectores son los que lo van a impulsar, pero no estará impulsado, y por el contrario, la inversión, que es la semilla del crecimiento y que lo venimos destacando desde el informe pasado, se mantiene estancada. Incluso dentro de todas las discusiones del equipo decidimos mantener el título de nuestro informe de proyecciones, porque seguimos viendo que a pesar de esta mejora en algunos sectores, muy aislada de algunos sectores, vemos una economía estancada. Digamos que el nivel de inversión seguirá por debajo de los niveles pero la pandemia, llegando a sus mínimos. Hemos visto un poco más los impactos que esto puede tener relativo a su PIB potencial, pero sí sigue siendo el mensaje de fondo, donde ahí juega no solamente la incertidumbre global que ya hablamos, sino también la incertidumbre local. En aras del tiempo creo que eso no lo vamos a poder discutir a profundidad, pero por supuesto los temas fiscales serán un riesgo latente y que siguen afectando la incertidumbre local. También, por supuesto, afectaciones en sectores estratégicos, pero en general yo creo que este ambiente de incertidumbre tanto global como local seguirá siendo latente, y es un tema que nos sigue preocupando y sigue siendo el tema más relevante que vemos en la coyuntura actual: cómo lograr reactivar la economía colombiana y en particular su semilla de crecimiento, la inversión. De hecho, ahí también hicimos la semana pasada un evento sobre reactivación regional, viendo diferentes opciones a la del gobierno nacional y política monetaria, pero sí sigue latente este mensaje de una gran incertidumbre que estará en el segundo semestre más pronunciada a nivel internacional, y cómo se ve afectada la inversión. Pero bueno, ya enfocados en el tema, Julio, ¿por qué nos comparte un poco este aumento de pronóstico del 1,3 al 1,8% y además un 2,6% del 2025? También es importante ya empezar a hablar, porque más que el 24, incluso las cartas se deberían jugar es más al 25. ¿Cómo estamos viendo por el lado de demanda el crecimiento? Y a su vez me gustaría después que Nicolás reflejara esto a nivel sectorial. Bueno, nuestro pronóstico para el 2024 mejoró del 1,3 al 1,8, como usted lo mencionó. Primero porque los datos observados del primer trimestre y lo que va corrido del segundo trimestre sí sugieren que la economía está mejor de lo que estábamos previendo en nuestro último informe de proyecciones. Luego entramos en detalles y esas sorpresas positivas que hemos tenido hasta ahora en el crecimiento de 2024 observado son sostenibles y son deseables, porque hay algunos sectores que siguen en terreno contractivo y hay otros sectores que sí están liderando, como administración pública. Pero bueno, ya entrada uno dice, listo, con los datos del primer trimestre y lo que va del segundo trimestre, es probable que la economía pues vaya a tener un crecimiento mejor a lo que estimábamos previamente. Y de hecho coincide con el pronóstico del equipo técnico del Banco de la República, también lo revisaron recientemente al 1,8. Por el lado de la demanda, entonces, ¿qué estamos viendo? Inversión, que es, digamos, el protagonista de nuestros
informes y el llamado que hacemos para reactivarla, tiene como dos componentes. Uno, el que tiene que ver con el sector construcción, la inversión relacionada a sectores de construcción, donde hay alguna señal positiva moderada por el lado de obras civiles, y por el lado de industria manufacturera, que está muy relacionada con el componente no construcción de la inversión. Eso sigue siendo una señal de alerta. La inversión, de todas formas, la tasa de inversión en Colombia está por debajo del 15% del PIB, y eso, de mantenerse, nos va a terminar costando en términos de crecimiento a largo plazo. Entonces la inversión seguiría, digamos, en unos niveles bajos, con una recuperación incipiente, como decía, en obras civiles. Luego, el consumo de los hogares, que es 2/3 de nuestra economía, tuvo una variación negativa en el primer trimestre del año, y de hecho ahí estamos revisando también el pronóstico de consumo privado. Ahora estamos esperando que este año crezca al 0,4%, antes estábamos esperando de hecho un crecimiento del 0,9%. ¿Qué enfrentan los hogares? El gasto de los hogares todavía tiene unas condiciones financieras estrechas. Los hogares además vienen desapalancándose después de los últimos 2 años, aunque tenemos lo que se llama carga financiera, es decir, qué porcentaje del ingreso disponible dedican a pagar deuda, ha venido corrigiendo. Todavía está en niveles cercanos al 30%, y eso pues es un limitante para ver una mayor demanda, sobre todo en bienes durables, que es lo que más se viene ajustando. Y destacar de nuevo que los hogares siguen teniendo un gasto en servicios importante y superior a lo que se tenía antes de pandemia. Y cuando digo condiciones financieras estrechas, me refiero a: es cierto que el Banco de la República viene recortando su tasa de interés, y que de hecho el sistema financiero ha incorporado más que proporcionalmente esos recortes en las tasas de interés, pero aún así hay una situación de tasas de interés que sigue siendo restrictiva. Seguimos con unas tasas de interés que son contractivas, y todavía los riesgos en carteras de consumo siguen siendo altos. Vemos todavía una cartera vencida pues en niveles que sí marcan una señal de riesgo y de prudencia por el lado de endeudamiento de los hogares. Y yo les sería bueno contar a los oyentes, pues estos son los factores que llevan a la baja el pronóstico, pero también hay unos factores que nos hemos dado cuenta y son relevantes destacar, de por qué incluso el consumo se ha mostrado resiliente. ¿Cuáles son esos factores que también destacamos en el informe que vale la pena contarles a la audiencia? Entonces ahí tenemos mercado laboral, que ha sido la sorpresa positiva. Sí se ha visto algo de deterioro en los indicadores del mercado laboral, pero pensábamos que iban a ser más pronunciado el deterioro, principalmente porque tenemos un mercado laboral con una formalidad más alta que antes de pandemia, y los sectores que han sido protagonistas recientemente son sectores de servicios principalmente, que son más orientados al empleo formal anteriormente. Y eso ha evitado que el consumo de los hogares tenga un desempeño más negativo hasta ahora. Y por el lado de, pues estamos mejorando el pronóstico de PIB a 1.8, sobre todo porque estamos viendo un desempeño más positivo también en la parte externa, en el sector externo. Exportaciones, pues las cifras disponibles hasta ahora pues nos ha sorprendido positivamente. Y en el caso de las importaciones, pues está reflejando mucho esa debilidad en la demanda interna, y eso en la práctica, pues para que los oyentes sepan, en la medida que las importaciones están creciendo a una tasa no tan alta, eso implica que la contribución al PIB es menos negativa por el lado de las importaciones, y eso pues ayuda también a mejorar un poco las cifras del PIB total. No sé, Nicolás, usted debe mostrarles un poco a nivel sectorial, cómo lo vemos sectorialmente. Gracias, César, un saludo a toda nuestra audiencia. Pues déjeme empezar primero como con un contexto de cómo vienen los sectores, qué les pasó a los sectores en 2023. Digamos, la economía, pues como sabemos todos, creció un 0,6%, pero digamos que la afectación en los sectores fue de cierta forma muy heterogénea. Hubo sectores como el agro, la minería, la administración pública y el entretenimiento, que crecieron por encima del 0,6%. Hubo otro grupo de sectores, que son los sectores relacionados a los servicios, que presentaron una desaceleración significativa. Y por otro lado, pues hubo 3 sectores importantes para la economía que representan el 1% del PIB y casi la mitad de la generación de empleo, que es comercio, industria y construcción, que digamos que presentaron contracciones en 2023. Ahí para revisar, 1/3 del PIB y la mitad del empleo, los sectores rezagados. ¿Qué ha pasado en 2024? Digamos, pues el primer trimestre, si bien se ha mantenido con una baja dinámica, pues digamos este dato sorprendió al alza, y hubo sectores que digamos que continuaron con una buena dinámica, como fueron administración pública y agro, que crecieron a niveles importantes. El agro creció a niveles del 5,3%, pero digamos
hay sectores como la minería y los servicios de entretenimiento que digamos que ya presentan una desaceleración, y comercio, industria y construcción de cierta forma siguen contrayéndose. Para el final de 2024 pues esperamos que los sectores que de cierta forma impulsen este crecimiento pues sean administración pública, entretenimiento y el agro, digamos con crecimientos del orden del 4.5 para administración pública, del 5.3 para el agro, pero que de cierta forma hayan sectores que continúen rezagados como es la industria, la minería y las comunicaciones que de cierta forma aporten a la baja de este crecimiento económico. Déjenme resaltar el sector del agro. Vemos que ha sido un sector que ha mostrado una resiliencia, digamos. Hemos tenido fenómeno del Niño, pero de cierta forma ese fenómeno del Niño no ha sido tan fuerte como que se preveía. También el sector pues se ha preparado a estas nuevas condiciones climáticas y no, digamos, el nivel de abastecimientos, la producción de café, de banano no se han visto afectadas por estos fenómenos climáticos y por eso pues se consolida como uno de los sectores que va a aportar más al crecimiento. Un sector que vemos que también va a crecer en el año 2024 es construcción, digamos que viene de unas contracciones fuertes en años pasados y en este caso específicamente va a ser el subsector de obras civiles, el cual va a aportar a ese crecimiento del sector construcción. Estimamos que esa expansión sea cercana al 7,1% de obras civiles. De obras civiles. Sí. Pero por otro lado, pues las edificaciones, el tema de ventas, de lanzamientos, de iniciaciones todavía está muy mal y vemos que pues digamos el sector de edificaciones siga contrayéndose, en este caso un menos 2,6%. Buenísimo, no, yo creo que queda como claro el panorama del 2024 con un consumo ligeramente recuperado, pero muy paulatinamente esta recuperación. Sectorialmente digo que hay que destacar el tema de administración pública, que no lo vemos sostenible por los recortes del gobierno en el segundo semestre. El sector agrícola también ha venido subiendo el alza. Creo que estos sectores principalmente nos hacen elevar la proyección de crecimiento al 1.8. No obstante, y resaltamos, y por eso justamente le hice énfasis a Nicolás al tema de los sectores rezagados, lo que es la industria, la construcción y el comercio, que pesan cerca de la mitad de la producción y cerca de un tercio de la producción y cerca de la mitad del empleo, se mantienen rezagados. Puede que con el segundo semestre, con la reducción de tasas, se vea algo de recuperación, pero sin lugar a dudas va a seguir en terreno negativo. Y yo quisiera también que demos como unos esbozos de lo que vemos en el 25. Nuevamente yo creo que ya, además, todas las empresas están mirando el 25, el presupuesto del 25. Y ya es importante también empezar a visualizar qué es lo que estamos viendo en el 25. Y yo creo que ahí de hecho es donde ya empezamos a ver las afectaciones de tener una baja inversión. Naturalmente vemos que el crecimiento, si bien se puede reactivar y es natural con las bajas de tasas que ya se han dado por parte del Banco de la República, lo cierto es que el crecimiento que estamos previendo para el próximo año es del 2,6%, todavía por debajo de lo que uno podría considerar un crecimiento potencial del 3%, jalonado por la reactivación o recuperación de pronto de estos sectores rezagados, pero todavía no vemos un escenario donde estos sectores o estas áreas tan importantes de la economía colombiana se vean ya en terreno positivo. No sé, Julio, si quiere compartir nuestros pronósticos del 25, lado demanda, cómo estamos viendo la economía. Sí, claro que sí. Pues el 2025, nosotros en el equipo lo que hemos discutido es que será el año en el que vamos a llegar a lo que podríamos considerar como las nuevas variables, el nivel de las variables de equilibrio, ¿sí? Después de años en los que tuvimos mucha volatilidad, en los que la recuperación ha sido lenta, finalmente 2025 nos va a decir, bueno, cuál es esa nueva tasa de crecimiento a la que podemos aspirar. Y allí es donde pues estamos resaltando muy bien lo que usted dice. Crecer 2,6% es mejor que lo que estábamos creciendo en 2024 y en 2023, pero estamos todavía por debajo de lo que el país necesita. Colombia necesita pues generar más empleo y volver a tasas de desempleo de un dígito
Colombia necesita pues retomar la senda de reducción de pobreza, tanto total como pues de pobreza extrema, y para ello pues no podemos conformarnos con un crecimiento por debajo del 3%. Antes de la pandemia nosotros estábamos creciendo incluso por encima del 3%, y para volver a esas tasas de crecimiento necesitamos enfocarnos en la inversión, que yo creo que ha sido como nuestro mantra. La inversión es la semilla del crecimiento. Para ello, clave generar confianza, además de las políticas que ya se vienen conversando, específicas, sobre todo en sectores como industria, donde estamos viendo que hay una señal de que se necesita reactivar en ese aspecto. Entonces estamos viendo que la inversión sí va a lograr crecer un poco más el próximo año. Ya digamos que la parte más difícil de este ciclo quedó atrás. En el consumo estamos también esperando una aceleración a ritmos todavía de tasas de crecimiento que, insisto, no son las que uno quisiera pues para reactivar todo lo que necesitamos reactivar. En particular, entonces, 2025, crecimiento del PIB de 2,6%, con el consumo creciendo al 1,3%, la inversión creciendo a casi el 13%, favorecida tanto por el componente de construcción como el de no construcción, y el gasto del gobierno limitado por todas las restricciones de ajuste fiscal que venimos teniendo, que podemos dejar para otro podcast hablar de ese tema, creciendo al 3,2% el gasto del gobierno, exportaciones creciendo al 3,1%, en un contexto en el que pues aquí estamos viendo un deterioro, si se quiere, en las condiciones externas. O sea, toda esta discusión de temores de recesión en Estados Unidos pues podría terminar consolidándose como un riesgo a la baja en esas proyecciones de exportaciones, que insisto crecerían 3,1% el próximo año, y las importaciones, que reflejarían un mejor desempeño de la demanda interna, creciendo al 5,6%. Sí, me parece bueno contar con este ambiente de incertidumbre. Yo sí creo que a todos los empresarios que están haciendo su presupuesto y que por supuesto toman estos pronósticos de crecimiento y que tanto nos preguntan para ver sus presupuestos el próximo año, pues si estamos viendo el ambiente poco más favorable, también en parte por ejemplo, el buen dato que uno podría ver de inversión se debe por un mejor pronóstico de algunos sectores claves que ya Nicolás nos va a destacar, pero también es por un efecto base que es muy bajo. Lo cierto es que la inversión se ha contraído y se mantiene muy por debajo a sus niveles por la pandemia, por lo cual un crecimiento a esos niveles pues digamos que no es tampoco mayor sorpresa ante un escenario de bajas tasas. Pero la incertidumbre que vemos esta semana y que la comentamos al comienzo del podcast, yo creo que va a estar muy latente y va a ser esencial el segundo semestre, cómo se desenlaza no solamente las elecciones de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos, al ser nuestro principal socio comercial, tiene un impacto grande en nuestras proyecciones de crecimiento del próximo año, pero también va a ser muy relevante lo que está pasando con el precio del petróleo. También quería comentar que el precio del petróleo, ante esta coyuntura de adversidad y a pesar que los conflictos geopolíticos han hecho que se mantenga al alza los precios del petróleo, estamos viendo que ante la incertidumbre pues los precios del petróleo han llegado incluso a $75 el barril, que no se vio hace muchos meses. Entonces, lo cual naturalmente esta incertidumbre es lo único que nos lleva a pensar es que va a ser latente y que puede llegar a impactar, bien sea positivamente o negativamente, nuestros pronósticos del próximo año. Y muy importante, pues en ese ambiente de incertidumbre, lo más relevante es que localmente no se sumen más factores, y por eso es el énfasis al tema de la semilla del crecimiento. A nivel local, hoy más que nunca, no solo por la caída de la inversión, sino por este ambiente de incertidumbre global, es fundamental insistir en la necesidad de certidumbre y confianza a nivel local. Yo creo que es lo más importante para reactivarnos. Nuestros pronósticos de 2,6% sí tienen incorporado cierta mejora en la confianza de la economía, que va a ser determinante y muy relacionado con los temas de certidumbre en el segundo semestre. Pero si quiere, Nicolás, le doy la palabra para que usted pueda contarles un poco al público, y ya con esto cerramos cómo vemos las proyecciones sectoriales del próximo año en este contexto que ya bien destacamos. Sectores, digamos, que van a tener un gran aporte en el PIB en 2024, como el agro y la administración pública. Pues dado sus altos niveles en 2024, vemos que en 2025 tendrán una desaceleración en su crecimiento. Esperamos que sectores importantes para la economía, como la construcción y el comercio, de cierta forma, pues
se expandan, siga se expandiendo a un nivel mayor que el de 2024, esto como consecuencia pues de la caída de las tasas de interés y la caída de la inflación, y dado que estos sectores se van a recuperar, pues esperamos que la industria también se recupere. Digamos que la industria es un sector clave en el sentido que tiene encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, y los principales sectores que aportan pues al crecimiento de la industria son la construcción y el comercio. Ya por otro lado, los sectores de servicios, digamos que tendrán un aumento en su crecimiento económico, pero muy leve frente al 2.6 global. Y por otro lado, digamos que la noticia negativa en el sector de minas, porque preveemos que vaya a haber una caída en la producción de petróleo, digamos que, y como también se ha visto una caída en la producción de gas, digamos, ante los pocos esfuerzos por aumentar las reservas tanto de petróleo y gas, pues vemos que el 2025 no será un año bueno para el sector de minas. Esto aunado también a la caída en la producción de carbono, entonces digamos que el sector minas va a ser como el único sector en 2025 que va a presentar una caída, pero pues el resto de sectores va a presentar unos crecimientos significativos frente a 2024. Sí, yo creo que es un escenario en general favorable, nuevamente con el asterisco de que esto depende de cómo se desenlace en la incertidumbre global y por supuesto la incertidumbre local, pero hay unos vientos favorables que esperamos se pudieran impulsar, y cierro solamente con ese mensaje que hemos insistido tanto. Pues ya el 24 yo sí diría que gran parte está jugado, pero hay mucho margen de menor del 25. Nosotros por eso, pues, si bien un 2.6 se ve como un escenario positivo frente al 2024, pues es que deberíamos estar creciendo mucho más que eso. Las oportunidades externas también que hemos tenido recientemente favorecen a Colombia. Y a pesar de la incertidumbre, pareciera que se están dando algunas oportunidades que Colombia podría capitalizar para crecer más. Entonces, no quisiera cerrar el podcast sin advertir esto. Todavía hay mucho margen de maniobra. Hay muchas cosas que podemos hacer a nivel local. No dependemos solamente del tema externo. A nivel local hay toda una agenda de reactivación que va no solamente desde el gobierno nacional. También, como hemos destacado, los gobiernos locales pueden jugar un rol fundamental. E incluso el sector privado, aquellos que nos estaban yendo. Creo que ese llamado de la reactivación que hemos sido tan enfáticos y por lo cual mantenemos nuestro título en riesgo, la semilla del crecimiento, es porque queremos convocar a la sociedad a esta agenda, una agenda de reactivación donde todos desde donde podamos aportarle a la coyuntura pues veamos un escenario más favorable, no independiente de los contextos externos que siempre por supuesto llaman la atención, pero sí con esa mirada de poder crecer más, producir más empleos y superar la pobreza que creo que todos, sin lugar a dudas, los colombianos tenemos como meta. Entonces, ese es el llamado que hemos hecho y por lo cual decidimos enfocar este primer podcast de nuestras proyecciones económicas en el tema de producción y contarles que más adelante esperamos hacer un poco, ahondar mejor en los análisis del tema fiscal, que sé que también muchos nos han preguntado, pero por tiempo no podamos profundizar, y por supuesto las decisiones de política monetaria que esta semana que conocimos también el dato de inflación, seguramente hay nuevas noticias en qué dirección podemos ir. Pero eso sí creo que lo dejamos para otra ocasión. A todos muchas gracias por oírlos y por supuesto invitarlos a visitar nuestra página web. Ahí de hecho está actualmente ya disponible nuestro informe de proyecciones trimestrales para que ustedes por favor lo visiten, y también a su vez para acompañarnos en las diferentes redes sociales, X, Instagram, LinkedIn. Pues hacemos un esfuerzo por estar presente en todas las redes sociales, así que muy bienvenidos a mirar la información que compartimos y por supuesto a compartirlo y comentarlo si lo ven relevante.